Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Cafecito Latinoamericano. Argentina vivió una larga, intensa y violenta jornada en el Senado que en la madrugada del jueves 13 de junio culminó con la aprobación de la Ley Bases. Este proyecto, presentado por el oficialismo y clave para el gobierno de Javier Milei, es un ambicioso proyecto que tiene como objetivo achicar el Estado y reducir el déficit fiscal. Entre los objetivos, esta ley busca privatizar empresas y tomar medidas impositivas. Y, entre otras polémicas, este proyecto le delega facultades legislativas al presidente. ¿Cómo entender la Ley Bases? ¿Cuáles son las consecuencias de la aprobación de esta ley? ¿Qué puede pasar a partir de ahora en Argentina? Yo soy Clary. Yo soy Fede, y si te interesan los temas de política latinoamericana, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Ahora sí, agarra tu cafecito que estamos por empezar. Entonces, la primera pregunta, especialmente para quienes nos escuchan fuera de Argentina, Fede, ¿qué es la Ley Bases? Bueno, es la reforma del Estado más grande y exhaustiva de los últimos 30 o 40 años, en donde en algunos casos regula cuestiones que ya se estaban aplicando en la práctica, como la distribución de los días de descanso en las licencias por maternidad, y en otros son cuestiones completamente nuevas. Ahora, nosotros ya habíamos hablado en otro capítulo de nuestro podcast sobre una ley bases también introducida por el gobierno de Javier Milei. ¿Por qué se vuelve a tratar en el Congreso argentino? Bueno, porque la primera versión de febrero pasado quedó trunca en la votación en particular, y porque se le estaban haciendo muchas modificaciones y se solicitó la vuelta a comisión de este proyecto y se lo volvió a modificar. Usaron el proyecto original como una especie de borrador y sobre ese se le hicieron una cantidad de modificaciones y de correcciones de acuerdo a distintas negociaciones que tuvo el gobierno con la oposición y con los gremios. Y entonces, ¿cuáles son los aspectos más importantes que podemos enumerar de este proyecto de ley? Que son varios y es un proyecto de ley bastante exhaustivo. Bueno, dentro del capítulo de la reforma del Estado hay varias privatizaciones, no tantas como se quería originalmente, pero son varias. Por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, Enarsa, Radio y Televisión Argentina, Intercargo. Otras quedan sujetas a privatización como Nucleoeléctrica Argentina o Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Y por otro lado hay otras que se las propone para concesión, como Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima, Correo Oficial de la República Argentina, Belgrano Cargas y Logística o Corredores Viales. Otro capítulo trata sobre el empleo público. Entre las modificaciones se dispone que los sindicatos estatales no podrán descontar parte del salario de los trabajadores que no estén afiliados o que no hayan expresado de forma explícita su acuerdo con el gremio para dicho descuento. También se determina que los trabajadores que realicen una huelga se les descontará el proporcional por las horas no trabajadas, pero sin ningún tipo de sanción administrativa. Y establece que los funcionarios o trabajadores que estén vinculados a organismos o empresas que puedan llegar a ser eliminadas pasen a disponibilidad por los próximos 12 meses antes de que sean desvinculados de la administración pública o consigan otro empleo. Y otro de los temas que trata tiene que ver con la promoción del empleo registrado, porque el gobierno de Javier Milei dice que en Argentina gran parte del desempleo, del empleo informal, se debe a que no existe como un incentivo para poder contratar personas, ¿no? Sí, entre las modificaciones está que los empleadores se les permite regularizar los vínculos laborales que comenzaron antes del vigor de esta ley, dándoles 90 días para hacerlo, y los empresarios quedarán eximidos de cualquier tipo de acción legal o de multas sobre el empleo no registrado. También está la modernización laboral, que quedó reducido respecto de la versión original.
Entre las principales medidas aparece la extensión del periodo de prueba y la creación de un fondo de cese laboral optativo. En relación a los periodos de prueba, que actualmente son de 3 meses, la propuesta consiste en extenderlos a 6 meses para empresas que tienen más de 100 trabajadores, 8 meses para las que tienen de 6 a 99 y 1 año para los que tienen las empresas hasta 5 trabajadores. Y la empresa solo podrá contratar a un trabajador bajo la figura del periodo de prueba una sola vez. De esta manera es para que esto no se vuelva una práctica abusiva por parte de los empresarios. O sea que hubo varios cambios con respecto a la versión original, ¿no? Sí, estos son solamente algunos cambios. De la versión original de diciembre, que tenía 664 artículos, esta versión final quedó en 232. Y justamente uno de los grandes cambios que se hicieron fue en el tema laboral, que es uno de los temas más controversiales de este proyecto de ley, ¿no? Sí, porque se trató fundamentalmente que no se perjudiquen a los gremios y así la reforma pudo avanzar, la ley pudo avanzar y las reformas en el plano laboral son todas consensuadas con la CGT y las otras organizaciones sindicales. O sea, lo que muestra un cambio en la estrategia del oficialismo con respecto a la negociación con los gremios, algo que en la primera oportunidad no había pasado tanto. El diálogo entre el oficialismo y los gremios era prácticamente nulo. Sí, en la primera versión se quiso imponer todo y este segundo intento es más consensuado. Para dar solamente un ejemplo, en la versión original se insistía bastante en las privatizaciones, sobre todo la del Banco Nación, y para este tratamiento se lo sacó, aunque el gobierno sugiere que va a volver a insistir en el mediano plazo con la privatización de este organismo. Y entonces, para ir terminando, ¿cuáles serán las consecuencias de la aprobación de esta ley? Bueno, lo primero que tenemos que destacar es que es la primera ley que el Congreso argentino le aprueba al presidente. Como ya hemos dicho en otras oportunidades, Milei es un presidente muy minoritario en el sentido de que tiene muy poca representación de legisladores propios en el Congreso Nacional. Es el presidente más minoritario de la historia argentina, con solamente el 15% de la Cámara de Diputados y presencia solamente en el 10% de las bancas de la Cámara de Senadores. Con estos tan pocos senadores, bueno, lo que pasó en esta madrugada del 13 de junio es una victoria fundamental. Si no se aprobaba esta ley, iba a demostrar serios problemas de gobernabilidad para el presidente. Sin embargo, también hay que decirlo, justamente por tener tan poca representación legislativa, el oficialismo tuvo que hacer muchísimas concesiones entre la primera versión de hace 6 meses que vos contabas, Fede, y esta versión que se aprobó. Esta última versión del proyecto, entre otros temas, no incluye la privatización de aerolíneas argentinas, ni de los medios públicos, ni del correo, algo que era una bandera de Milei hasta incluso desde el momento de su campaña. De 41 empresas que originalmente el presidente quería vender, solamente quedaron 8. Y por otro lado, otro de los temas más polémicos que decíamos en la introducción es la delegación de facultades legislativas al presidente. Durante un año, Milei va a poder reformar o aprobar normativas sin pasar por el Congreso. Y si bien el Poder Legislativo finalmente le dio esta potestad, lo va a hacer solamente por la mitad del tiempo que quería el presidente y en 1/3 de las materias solicitadas en el proyecto original que envió al Congreso en diciembre. ¿Y cuáles son los pasos a seguir? Bueno, ahora tiene que volver a la Cámara de Diputados. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque en Argentina el Congreso es bicameral y esta ley fue tratada primero por la Cámara de Diputados como Cámara iniciadora. Sin embargo, cuando pasó al Senado se hicieron modificaciones que ahora diputados tienen que o aceptarlos o rechazarlos. Y ahí puede haber un foco de conflicto, porque cuando el Senado votó cada artículo en particular, no aprobó la restitución del impuesto a las ganancias, y los diputados afines a Milei dudan que esta Cámara pueda insistir para que este tema vuelva al proyecto. Por otro lado, también queda ver cómo se implementan estas medidas, especialmente las relacionadas con la reforma laboral. ¿Por qué? Porque, como decíamos antes, Milei considera que Argentina no brinda incentivos para contratar empleados.
El interrogante ahora es si con esta reforma laboral finalmente va a crecer el empleo formal, porque más gente va a estar contratando empleados, o si por el contrario se va a usar como un instrumento de flexibilización o de precarización laboral. Así que bueno, eso fue todo por hoy. Esperemos que les haya gustado este capítulo. Y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de los nuevos episodios. Nos vemos la próxima.